El día de hoy les voy a hablar un poco sobre los efectos del COVID-19 en Marruecos para tener conocimiento y el acercamiento hacia el norte de África en este complejo fenómeno y en esta compleja pandemia. En el caso de Marruecos, al igual que todos los países, pues más o menos las cifras que tenemos sobre COVID-19 en un país de 40 millones de personas, estamos hablando al día de hoy de 4.289 contagios, ya con un índice de 170 muertos aproximadamente y 669 recuperados. Estas son las cifras básicas que obtenemos en cualquier estadística y conferencia en donde nos dan las cifras de la gente que está contagiada. Pero, ¿qué significa el contagio en Marruecos? Es muy importante saber que Marruecos ha sido uno de los países que ha tenido de las medidas más drásticas en todo el mundo, incluso más drásticas que en China. Por ejemplo, el 16 de marzo ya se tomó el distanciamiento social, sin embargo, para el día 20 de marzo nosotros ya tenemos un confinamiento sanitario. El día 3, ya de hecho este confinamiento sanitario está medido o mediado por un toque de queda, y este toque de queda empieza a las 6 de la tarde y curiosamente en plena época de Ramadán, lo que complica mucho la situación de los marroquíes. Me gustaría mucho presentarles solo unas cuantas imágenes para poder hablar de lo que está sucediendo en Marruecos. Les voy a compartir, si es posible, compartirles estas imágenes. Aquí lo que nosotros tenemos precisamente es la ciudad de Rabat, una ciudad que en este momento, por supuesto, está desolada, mucho más que una Ciudad de México o mucho más que Madrid, porque debido al toque de queda y además está cuidado por un ámbito militar, los marroquíes solo pueden salir con un certificado que ustedes tienen aquí en pantalla. Este certificado lo da el Ministerio del Interior, es un permiso para poder salir por comida y medicamentos, y solo puede salir una persona. Quien no tenga este permiso puede obtener hasta 3 meses de cárcel. Y por supuesto, cuando nosotros estamos hablando de esta situación, y regreso a platicar con ustedes, cuando estamos hablando de esta situación en Marruecos, por supuesto, en nuestra cabeza no podemos olvidar el estado de excepción que vivió Marruecos de 1965 a 1970 y la posibilidad de violación de derechos humanos que existe en nuestro reino marroquí. Entonces, curiosamente, los efectos del COVID, al igual que en México y al igual que en muchos países, van a ser efectos económicos que van a ser muy drásticos, porque en Marruecos ya existía un porcentaje del 13% de desempleo, pero además del desempleo, tenemos que Marruecos también vivía del turismo, y dentro de las medidas que tomaron en Marruecos fue el cierre de fronteras con España, obviamente por vía aérea y por vía marítima, y lo que nosotros vamos a tener que encontrar es dos problemas específicos. Número uno, el problema del desempleo y cómo salir adelante en la economía, que esa es una de las grandes preguntas. Y segundo, también otro efecto que se ha vivido es el problema de la migración, porque ante el problema de la migración, y con esto voy a terminar la cápsula, tenemos algunas imágenes. Los migrantes subsaharianos pasan por Marruecos y por supuesto están viviendo en un franco hacinamiento y con una poca posibilidad de sanidad. Esto es un problema grave en Marruecos que tenemos el día de hoy. Sin embargo, la migración subsahariana se ha detenido para entrar a Europa en un momento en que los países mediterráneos están requiriendo el apoyo de los migrantes también para el trabajo del campo, irónicamente. Entonces, habrá que preguntarse sobre el asunto de la migración, la economía y, por supuesto, cómo salir adelante en este reino marroquí. Una cosa, y con esto finalizo, tal vez la única situación y la única alternativa que tenemos aquí será la solidaridad islámica, que ha servido durante mucho tiempo para los países musulmanes a salir adelante. De los problemas que vive Marruecos hoy en día, además, es este toque de queda vinculado con el Ramadán. Si nosotros entendemos lo que significa el Ramadán es el proceso, el momento de espiritualidad, de empatía con el otro, de solidaridad islámica durante un mes, y sabemos que las actividades durante el día, pues básicamente están referenciadas a la espiritualidad, al contacto con Alá, y cuando se mete el sol es cuando comienza nuevamente esta idea de reunión
unión entre los musulmanes, de compartir la comida. Y por supuesto estamos viviendo un Ramadán muy triste en Marruecos y en la mayor parte de los países musulmanes, porque están viviendo, para el caso de Marruecos, un toque de queda. Este toque de queda que además está vigilado por militares que están en la calle y que además multan, ¿no? No es una multa económica, te pueden encarcelar por 3 meses aproximadamente, y por lo tanto es un Ramadán muy triste porque se pierde esta idea de espiritualidad en cierto sentido, y de alguna manera conjuntar un toque de queda con Ramadán, evidentemente, y lo estábamos platicando fuera de esta cápsula, evidentemente lo que provocaría de alguna forma es la violación de derechos humanos, específicamente en el momento de movilidad y en el movimiento también de vivencia de las tradiciones.